con la serenata que no se fuera a acabar para que ustedes estuvieran despiertos durante la charla. Y afortunadamente no se acabó, pero cuando la doctora Nancy empezó a hablar de síndrome metabólico, de circunferencia abdominal y de sobrepeso, me preocupé más. Entonces espero que con esta charla logremos cambiar un poquito de tema. He decidido llamar esta charla Inteligencia Emocional, una habilidad para la vida adulta que se construye desde la infancia. Una habilidad que se construye desde la infancia, porque si bien es cierto que la inteligencia emocional es necesaria para las labores que desempeñamos como adultos, su construcción y sus herramientas se empiezan a dar desde la infancia muy temprana, como lo vamos a ver en este momento. Quiero empezar esta charla con esta pregunta que a veces nos llama la atención a todos nosotros cuando nos encontramos con los compañeros con los que estudiamos en el colegio o en la universidad, y es: ¿por qué el más inteligente de la clase no siempre es la persona más exitosa en la vida? Todos conocemos a alguien que había tenido las mejores calificaciones y era el más brillante, pero quizás en su desempeño en la vida no era la persona, no fue la persona más exitosa. Y espero que al finalizar esta charla pues todos tengamos unas herramientas como para entender por qué se da esto. Básicamente vamos a hablar de la historia, para que entendamos de dónde viene el concepto y quiénes son los que más lo han trabajado. Hablaremos un poquito de la anatomía de las emociones, de la inteligencia en general, pasaremos a hablar de la inteligencia emocional y vamos a terminar con unos aspectos prácticos, especialmente con un modelo que es el que más he utilizado para fortalecer y trabajar la inteligencia emocional. Aunque el concepto es nuevo y viene de los últimos años del siglo pasado, el trabajo como tal de reconocerse y de reconocer las emociones y de conocerse a sí mismo viene desde la antigua Grecia. Todos ustedes conocen que existía el oráculo de Delfos, es una plaza donde se consultaba a los dioses, había un templo dedicado al dios Apolo, y en la entrada había una inscripción que se considera como la mejor recomendación o el secreto más importante de la antigua Grecia, y era: conócete a ti mismo. Los antiguos griegos decían que quien se conocía a sí mismo podía triunfar en la vida, y esa enseñanza fue trascendiendo los años y es la base quizás de la inteligencia emocional. Y Aristóteles decía que enojarse es fácil, enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada y en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Y vamos a ver que quizás esto es el elemento primordial de entender cómo funciona la inteligencia intrapersonal e interpersonal, que son los dos componentes de la inteligencia emocional. El primer personaje que les quiero presentar hoy se llama Howard Gardner. Es un psicólogo norteamericano, un psicólogo clínico, que cuenta que él trabajaba en una clínica con personas con lesiones cerebrales que habían sufrido accidentes, habían tenido tumores o habían tenido algún tipo de enfermedad cerebral severa. En las mañanas trabajaba en esta clínica y en la tarde trabajaba en una clínica de niños. Y él empezó a descubrir que empezó a clasificar a estas personas con lesiones cerebrales y empezó a descubrir que las podía agrupar, que las que tenían la lesión en una determinada área del cerebro pues carecían de una determinada habilidad. Y también observó que los niños, algunos tenían ciertas habilidades o ciertas inteligencias para una determinada tarea, mientras que otros niños pues carecían de esa habilidad pero eran fuertes en otra. Y él empezó a considerar que había quizás que pluralizar el término inteligencia, porque hasta ese momento se hablaba únicamente de la inteligencia, y él propuso que habláramos de las inteligencias. Sus observaciones eran retrospectivas, él empezó a mirar las historias clínicas de estos pacientes y decidió clasificarlos. El profesor Gardner está vivo, hay muchos videos en YouTube donde ustedes pueden leer sus teorías, incluso es muy ameno, y les confieso que le escribí un correo electrónico hace como 15 días preparando esta charla y le pedí que me respondiera una pregunta, y era cómo consideraba él que se podía fortalecer la inteligencia emocional en pediatría. Pues tomó el tiempo para responderme y me dijo que él no enviaba correos que porque habían personas que se estaban enriqueciendo con este tipo de videos,
y que todo estaba en internet, me sugirió este link y me dijo que, pues, que ahí lo podíamos encontrar, pero pues se tomó el tiempo de responder. Y es curioso porque es quizás de las pocas personas que se toman el tiempo. Imagínense que debe ser una persona muy ocupada y tomarse el tiempo para responder la invitación. Dijo que le enviaba un saludo a los pediatras de la Sociedad de Caldas. En resumidas cuentas, su libro, donde les cuento que pluraliza la inteligencia, él propone el desarrollo de múltiples inteligencias. Entonces, en primer lugar, una inteligencia visoespacial, que son las personas que pueden considerar un espacio como un todo y pueden organizarlo y adaptarlo a determinada necesidad. Las mamás son expertas en eso. Cuando van a voltear la sala ya saben cómo pueden acomodar un determinado espacio, pero también conocemos los diseñadores visuales o los diseñadores gráficos que son capaces de hacer un proyecto o capaces de ubicar las diferentes piezas en un espacio determinado, y otras personas no tenemos definitivamente esa habilidad. La segunda inteligencia es la inteligencia kinético-espacial, personas que tienen una gran capacidad de ubicación y de movilizarse en un espacio determinado. Acá tenemos, siempre lo cito, el caso de Lionel Messi, que es una persona que tiene dificultades para relacionarse con sus pares, pero que es un experto para saber dónde está el balón, dónde está el área, dónde están sus compañeros, y a pesar de que dicen que tiene un síndrome de Asperger y que tiene dificultades para relacionarse con los demás, es una persona totalmente exitosa en su campo. El tercer aspecto es la inteligencia musical. Conocemos historias de personas que escuchan una partitura una sola vez y son capaces de reproducirla infinidad de veces, o el caso, ustedes han escuchado la historia de Mozart, por ejemplo, que componían sinfonías en una noche, o que escuchaban una partitura y eran capaces de mejorarla incluso, ¿sí? El cuarto aspecto es la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia era la que se conocía como inteligencia en bruto. Paradójico que se utiliza el término bruto para referirse precisamente a inteligencia, pero es la inteligencia que todos conocíamos y por la cual nos medían, ¿sí? Todo el mundo hablaba de inteligente a aquella persona que pudiera desarrollarse bien en las matemáticas y en el lenguaje. Eso fue como un mensaje que se fue extendiendo por los años, y es muy difícil hoy en día todavía lograr. Algunos profesores incluso envían al niño al pediatra porque tiene dificultades en el aprendizaje. Usted mira las notas de matemáticas y el lenguaje y efectivamente al niño le va mal, pero en las otras áreas al niño le va muy bien. Entonces quizás lo que hay que decir es que ese niño tiene una inteligencia múltiple y potencializarle las otras áreas. La inteligencia lingüística es el caso de aquellas personas que son capaces de transmitir un mensaje, que son capaces no solamente de transmitirlo de forma verbal, sino también de forma escrita, y está muy relacionada con la inteligencia musical, en que se comparte la misma área cerebral para su estudio. Está la inteligencia, vienen las dos últimas, que son la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal está relacionada con los pares y con un término que me parece a mí que es muy bonito cuando hablamos de crianza y cuando hablamos del ejercicio de la pediatría, que es la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y fundamentalmente es el término que se debe desarrollar, o la habilidad que se debe desarrollar si se desea tener una adecuada habilidad, una adecuada inteligencia interpersonal. Cuando estaba preparando esto, alguien que estaba leyendo me dijo: yo tuve un profesor de medicina que era brillante, él era una excelente persona, pero su habilidad interpersonal era deficiente, y creo que todos conocemos alguna persona que tenga esta dificultad. Y finalmente la inteligencia intrapersonal, que es la que nos permite conocernos a nosotros mismos, identificar nuestras emociones y saberles dar un adecuado manejo. El sistema educativo tradicional privilegiaba la inteligencia lógico-matemática, y algunos pensadores e investigadores decidieron proponer una octava inteligencia, que es la inteligencia naturalista, que son aquellas personas que son capaces de entender y comprender los fenómenos naturales de una manera más avanzada. Estas 8 inteligencias que aparecen acá, todas tienen un área del cerebro donde se desarrollan, es decir, hay una correlación anatómica entre el ejercicio de esa inteligencia y un área cerebral, una porción anatómica del cerebro. Por eso no se ha podido llegar a un consenso en la novena inteligencia, que es la existencialista.
que son aquellas personas que son capaces de hacerse preguntas acerca del más allá, o preguntas más trascendentales acerca del ser, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el devenir o cuál es la razón de ser de la humanidad. Entonces ustedes pueden escuchar que hay 7 inteligencias, 8 inteligencias incluyen la naturalista o 9 inteligencias incluyen la existencialista. Este es un cuento muy bonito. Una madre llega y le dice al maestro: tengo un problema con mi hijo, me trajo las notas del colegio, una alta calificación en dibujo y una pésima calificación en matemáticas. ¿Qué harás?, le dijo el maestro. Lo pondré de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de matemática. Necio, ponlo de inmediato en clases particulares con un profesor de dibujo. Todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. Espero que no estemos nosotros forzando a los niños a que todos sirvan para lo mismo, sino que descubramos realmente para qué sirve y les potenciemos esa habilidad. El segundo personaje que les quiero presentar es Daniel Goleman, también un psicólogo norteamericano que fue el primero que acuñó el término inteligencia emocional. Aproximadamente en 1995 publicó este libro, y él lo publicó primero una columna en un periódico que decía: ¿por qué la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual? Los seres humanos y nosotros en medicina somos muy dados a medir, a pesar el niño, a medirlo, perímetro cefálico, a tomarle la presión, a cuantificar lo que más podemos de ese niño, y el coeficiente intelectual también se puede cuantificar a través de un test, pero solamente medía un tipo de inteligencia. Este libro dice que no, que lo que se debería hacer es diseñar un test o una batería para poder evaluar no solamente la inteligencia lógico-matemática, sino todas las demás inteligencias. El profesor Goleman decía que él iba a estar satisfecho cuando pudiera ver que en un bus o en el metro un extraño hablaba de inteligencia emocional, que cuando eso sucediera él se iba a dar por satisfecho sabiendo que había logrado el propósito de su trabajo. Pues yo empecé a buscar en los recortes de periódicos más recientes y les traigo unos recortes, casi todos son de este año, donde se menciona el término de inteligencia emocional. Es curioso porque uno lee el periódico y casi siempre lee noticias o se va a los deportes, pero en algunas secciones vamos a ver que hay muchos términos que los pasamos desapercibidos. Por ejemplo, un país exitoso fomenta la inteligencia emocional. O sea, esto debería ser una política de Estado, y lo dice un gran pensador que en realidad tiene experiencia, y dice que un país como Colombia, para solucionar sus problemas, debería ser más fuerte en inteligencia emocional. La inteligencia emocional para cambiar el mundo. Imagínense, ya no hablamos solamente de Colombia, sino que se cree que para solucionar problemas entre países o para mejorar todas estas problemáticas de inmigrantes en Europa y para aceptar quizás la llegada de todos ellos, la inteligencia emocional es una herramienta poderosa. De manera histórica también, alguien propone que las emociones fueron quienes permitieron sobrevivir a las especies, y que por eso nosotros, si queremos trascender y como avanzar como sociedad, pues deberíamos fortalecer la educación de las emociones. Y en la parte de la tecnología, pues los expertos están empeñados en diseñar computadores con inteligencia emocional, que no solamente sean capaces de resolver algoritmos matemáticos, sino que sean capaces de entender las emociones de la persona que interactúa con ellas. Eso en realidad a través del reconocimiento facial, algunos teléfonos hoy en día pueden a través del reconocimiento facial reconocer su emoción, si usted está alegre, si está preocupado, si está triste, e interactuar con usted de esa manera. La revista Semana, esto fue del 26 de, ahí está la fecha, del 26 de junio, hace aproximadamente 15 días, publicó unos tipsitos que dice 4 consejos para aumentar tu inteligencia emocional. Habla primero de la importancia de esta como una manera de fortalecerla. Pero si usted va a Panamericana o va a cualquier librería, pues encuentra una gran cantidad de títulos que hablan de la inteligencia emocional en el ejercicio de la medicina, en el marketing, en las relaciones interpersonales, inteligencia emocional para no fracasar en el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde viene la inteligencia emocional? Porque muchas personas, o algunas personas con las que hablo de este tema me dicen, puede que eso sea como muy etéreo, eso como que no tiene asidero o algo. Pues efectivamente hay una anatomía y una fisiología de las emociones que en las próximas 2 diapositivas pues voy a tratar como de compartirlo. El cerebro
tiene una estructura que todos conocemos, que es la amígdala. Tenemos de hecho dos amígdalas, una a cada lado, que es una red de estructuras interconectadas, tiene su base en el tronco cerebral y parece ser que junto con el hipocampo son vestigios de los cerebros primitivos, porque es lo que ha llegado hasta nuestros días de nuestros antepasados. Si la amígdala no interactúa de manera funcional con el resto del cerebro, se produce lo que se conoce como alexitimia, que es la falta de emociones. En algunos estudios que hicieron con perros, los animales no tienen emociones como las tenemos los adultos, pero en algunos estudios que hicieron con perros encontraron que a los que les habían limitado la capacidad de conexión entre la amígdala y el resto del cerebro, estos perros no tenían ni furia ni ganas de atacar, eran perros que eran impasibles ante lo que sucediera en el medio ambiente. Y en algunos seres humanos que han tenido lesiones a este nivel, se ha observado que tienen esta disfuncionalidad de las emociones. Entonces es evidente que hay una relación anatómica entre la amígdala y las emociones. ¿Cómo es el funcionamiento? Los sentidos captan la realidad. Se creía antiguamente que esa información que era captada iba del órgano del sentido, o sea, puede ser del ojo, del oído, llegaba al tálamo y de ahí se iba a la neocorteza. La neocorteza la procesaba y nos daba una orden racional. Es decir, si íbamos por la calle y veíamos un toro, la neocorteza nos decía, hágase a un ladito porque el toro lo puede coger. Hoy en día lo que se sabe es que no, que los sentidos captan la información, no va directamente al tálamo, sino que va directamente a la amígdala, y la amígdala no la envía a la neocorteza, la amígdala, como es primitiva, produce una respuesta que va a depender de cada persona. Entonces usted no piensa que el toro lo va a coger, sino que antes de que usted piense y razone, usted se tira por donde le dé, porque no alcanza a razonar, ¿cierto? Esta es la explicación de por qué algunas personas en medio de un estado, lo que se conoce como un asalto emocional, cometen locuras o hacen cosas que no podrían explicarse de una manera racional. Entonces esto para explicar que sí hay una anatomía de las emociones. La inteligencia se ha considerado como la capacidad para resolver problemas y producir nuevo conocimiento a partir de ello. Entonces, todas estas inteligencias que les mencioné anteriormente tienen una capacidad para resolver un problema en determinada área y hay una zona del cerebro que se encarga de ella. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia, casi siempre pensamos en Albert Einstein o pensamos en Garry Kasparov, que son personas de las cuales hemos oído que tienen un coeficiente intelectual muy por encima de todos los demás. Y para no ser tan sesgado, porque siempre hablamos es de hombres inteligentes, creo que hay dos mujeres que son brillantes, una precisamente que me apasiona, que es Marie Curie, una polaca, que es uno de los pocos seres humanos que ha obtenido 2 premios Nobel en diferentes categorías y a quien le debemos pues un avance grande en la medicina, que es la radioactividad y el uso de los rayos X. Y la señora de la derecha se llama Rita Levi Montalcini, una neuróloga italiana que también fue brillante en su momento y curiosamente ambas crecieron en medio de la adversidad y desarrollaron una habilidad que se conoce como resiliencia, que es también uno de los pilares de la inteligencia emocional. Pero siempre que hablamos de inteligencia consideramos a estas personas, ¿cierto? Porque son personas pues, que lograron un reconocimiento por su trabajo científico. Pero entrándonos en el tema de la inteligencia emocional, quisiera empezar hablando de qué son las emociones. Las emociones son reacciones subjetivas producidas por un estímulo externo que va a producir cambios endocrinos u orgánicos en el organismo y que nos va a llevar a tomar una consecuencia. Al ser subjetivas van a depender mucho de las experiencias y como del trasfondo personal y de crianza de cada uno de nosotros. De las emociones se sabe, por ejemplo, que hay unas universales. Usted le muestra una cara de alguien sonriendo y todo el mundo sabe que esa cara está expresando felicidad. Inclusive lo han hecho con niños muy pequeños y se ha encontrado que las emociones o la expresión de las emociones puede ser algo universal. Entonces, la inteligencia emocional es precisamente la capacidad o la habilidad que se desarrolla para identificar, entender y manejar nuestras emociones. Si volvemos a lo que mencionaba Aristóteles inicialmente, pues vemos que tiene mucha relación. Y usted piensa, bueno, del siglo pasado la inteligencia emocional como que está pasando de moda. Pues hoy en día hay una corriente muy poderosa
Inclusive en el último congreso, en la actualización del Congreso de Pediatría hace como mes y medio, alguien hablaba de como una nueva versión de la inteligencia emocional, digámoslo así, aplicada a la pediatría. Hoy en día se habla de una técnica de meditación que permite que las personas estén en el aquí y en el ahora, y dice que es simplemente, el mindfulness es simplemente estar consciente de lo que está sucediendo en este momento, sin desear que sea diferente, disfrutando lo que es agradable y no aferrándose a él porque definitivamente va a cambiar, y no deseando que lo desagradable se vaya porque definitivamente en algún momento se va a ir. Es decir, identificar la emoción, no pelear con ella y saberla manejar. Hubo una charla de una profesora norteamericana que hablaba del mindfulness en pediatría que me pareció extremadamente novedoso. Esta noticia la tomé de un diario, entré a escogí al azar, pero hay miles de estas tristes noticias que dice: una mujer asesinó a su esposo tras hallarle en el celular mensajes de WhatsApp de otras mujeres. Esto inicialmente causa hilaridad, ¿cierto? Pero usted se pone a pensar en la tragedia que hay en una situación quizás tan insignificante como encontrar un mensaje o revisar un celular, independientemente de lo que haya encontrado. Pero miren la noticia, lo que dice: bebían licor en la casa hasta que él fue al baño y tardó más de la cuenta. Ella quedó con la intriga, así que a la primera oportunidad le revisó el teléfono. Tras descubrir la aparente infidelidad, la mujer empuñó un cuchillo de cocina y le hizo el reclamo. La dura discusión derivó en un forcejeo y en la caída del hombre, que quedó en el suelo con el arma blanca clavada en el pecho. Miren lo que está subrayado: una vez empezó a manar sangre de la herida, la mujer entró en pánico y gritó pidiendo ayuda a los vecinos. Ahorita que veamos el modelo de identificar emociones y de saberla canalizar, vamos a ver que esto se repite constantemente. Personas que tienen una emoción no saben identificar precisamente esa emoción o no la saben canalizar y terminan sucediendo tragedias. Este es quizás el caso más extremo donde un ser humano pierde la vida, pero ¿cuántas veces vamos por la vía, alguien se nos trata de meter por uno de los lados y entonces nosotros no identificamos la emoción, que es la ira que nos da de que alguien se nos esté metiendo, y en vez de darle vía o frenar, no se va a acabar el mundo, lo que hacemos es ponerle el carro y entonces esa persona también nos pone el de él y podemos generar un accidente, perder la vida por perder 3 a 5 segundos. Entonces noticias como estas en realidad hay muchas, y la clave son esos 3 verbos: identificar la emoción, entender por qué estoy sintiendo esta emoción y saberla manejar. No sé si me voy a seguir con el play. Quiero que en 58 segundos veamos esta introducción. Sí, 58 segundos nomás. Es la introducción de una película de Disney que se llama, ¿cómo se llama? Intensamente. ¿Por qué Disney invierte miles de millones en producir una película para hablar de un tema que son las emociones? Es la historia de una niña que se debate entre sus emociones, y muestran cómo el cerebro le da órdenes a la niña después de reconocer una emoción y después de identificarla para que ella adopte demasiada conducta. No sé si ustedes la vieron, es una película bellísima que la pueden ver con sus hijos, porque es una película que ayuda a entender el manejo de las emociones de una manera didáctica. Pero lo que quiero poner de relieve es la importancia que ha tenido el manejo de las emociones en nuestro medio, que llevó a que Pixar produjera esta película que fue pues muy taquillera recientemente.
Entonces volvamos a la frase, enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con el que se nos está metiendo en la fila, con la persona adecuada, quizás él no tiene la culpa la tiene el camión que va adelante frenando la fila, y en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la inteligencia emocional ya para terminar? Entonces voy a dar como unas pautas generales. Obviamente hay muchos libros que hablan de las técnicas prácticas, porque esto como es una habilidad se puede fortalecer y todos deberíamos trabajar en ello y enseñarle a nuestros niños y a nuestros pacientes. El niño que va a los 4 años a consulta, al control, no lo pesa, lo mide, ya fue a oftalmología, ya fue a odontología, ya lo desparasitaron, le dieron hierro, vitamina A, uno dice, bueno, ¿qué más le hago a este niño? Pues como para que no pierda la avenida. Entonces a ese niño diga, no, pues le voy a hablar de inteligencia emocional. Señora, usted le ha enseñado a su hijo a identificar las emociones. Señora, cuando su hijo le da mal genio y hace la pataleta y empuña las manitos, ¿usted qué hace? ¿Le grita o le enseña al niño a identificar la emoción y a reconocer por qué está enojado? ¿Cierto? Es parte del ejercicio de la pediatría. Entonces hay unas recomendaciones prácticas y quizás esta es la más importante. Este es el modelo del profesor Albert Ellis, que es un ABC. Todo en pediatría tiene un ABCD y este también tiene un ABC, ¿sí? Y el A es el acontecimiento, ahí dice situación, pero en realidad es el acontecimiento. Identificar qué fue lo que me generó ese malestar, o esa rabia, o esa felicidad, o esa ansiedad. Entonces, identificar el acontecimiento, la causa, pero luego identificar la emoción, cómo me estoy sintiendo. Y aquí los expertos son claros en decir que usted lo debe hacer en voz alta. Es decir, usted debe decir, tengo mucha rabia porque le revisé el celular a mi esposo y encontré que le está escribiendo a la ex del colegio. Cuando usted menciona eso y se lo dice a sí mismo y su cerebro lo escucha, usted libera parte de esa carga emocional que trae la ira reprimida, ¿sí? O la ansiedad, tengo mucha ansiedad porque tengo un parcial y no he estudiado y creo que voy a repetir pediatría. Repetir eso libera la ansiedad y quizás lo haga reconocer que le faltó estudiar más y lo lleve a que le dedique más tiempo al estudio. Y la consecuencia es, ¿qué voy a hacer? Entonces no voy a coger un cuchillo para hacerle reclamo a mi esposo, porque el solo hecho de verbalizar la emoción hace que pase el tiempo, lo que decían antiguamente, tómese un vaso de agua, cuente hasta 10, pero cuando usted verbaliza la emoción pasa el tiempo y puede pensar mejor sus consecuencias. Es decir, esa amígdala no es la que le dice lo que debe hacer, sino que alcanza a repetirse el ciclo y va a la neocorteza y usted puede tomar una decisión racional. Entonces voy a esperar que él venga del baño y voy a hablar con él calmadamente. O quizás este no es el momento porque estaban tomando y mañana le pregunto a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces con los niños también hay que enseñarle eso. ¿Por qué estás pegándole a tu hermanito? Porque me quitó el juguete. Entonces enseñarles el A, acontecimiento, el B es de brain, de cerebro, identificar la emoción que se está produciendo en el cerebro, y la C es de consecuencia, que es lo que voy a hacer para encauzar adecuadamente esa emoción. Esta imagen, ¿qué emoción les puede generar? Para algunos será tristeza, para otros será rabia de ver que un niño está siendo abusado o a punto de ser maltratado, a otros les dará temor porque recuerdan su infancia y recuerdan que las emociones son intrínsecas a las experiencias de cada uno. Pero esta imagen, ¿qué emociones les puede dar? Para algunos será de llenura, para el diabético será de tristeza y frustración, ¿sí? Y para todos ustedes será de decirme apure porque ya va a salir el refrigerio, ¿no? Y esta última es una emoción que para la gran mayoría produce asco, pero hay personas a las que les gustan los insectos y le puede producir ternura o ganas de acariciar un insecto de esos. Segundo, use frases abiertas y deje que su niño se exprese. No le diga, ¿cierto que tienes rabia? O no le diga, ¿cierto que es que usted es muy mal geniadito? Porque eso lo va encasillando a él precisamente en el mal genio. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Por qué crees que tienes mal genio? Nunca lo compare con otros niños. ¿Cómo su hermanita es más calmada que usted? O como el sobrinito de no sé quién no hace esas pataletas que usted hace, porque cada niño es diferente y él tiene derecho también a expresar sus emociones. La función de uno es acompañarlos para que las expresen adecuadamente. No limitar la expresión de las emociones. La más conocida, los niños no lloran, los varoncitos no lloran. Claro, los hombres lloramos escondidos, pero también lloramos, ¿no? Entonces a los niños hay que dejarlos que lloren y que expresen en público. No sea tan meloso. El niño tiene derecho a expresar el cariño, sí, pues obviamente con todos los controles que se deben dar. Y finalmente,
Recordar que la meditación puede ayudar a canalizar algunas emociones negativas, especialmente para personas adultas que tienen dificultades para eso, y se ha demostrado su ayuda. Muchas gracias.